Pues gracias por continuar en este servicio online. Ha sido un tiempo maravilloso en la presencia de Dios, orando por las necesidades. Y hemos llegado a este tiempo de nuestro servicio de los miércoles, un servicio de oración, de intercesión, pero también en donde recibimos palabra de Dios y recibimos a un invitado distinto cada semana. El día de hoy tenemos al pastor Francisco Llamas de Casa de Oración en Tijuana, Baja California. Muy buenas noches, pastor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pastor David? Bien, gracias a Dios. Aquí listos para ser de bendición mutuamente y recibir también bendición a través de este compañerismo que Dios permite que tengamos aquí en Casa de Oración. Un saludo para todos también. Todo por aceptar la invitación. Ha sido ya un buen rato que tenemos de conocernos. Platicábamos otra vez de así de lejos, de vista, saludarnos un poquito. Esta última vez en el Congreso de Pastores acá en Houston, ya platicamos un poquito más, pero bueno, hoy se va a dar esta oportunidad en la que podamos conocernos mejor y esto sirve para que nuestros hermanos de Casa de Oración Houston y los que se añaden, los que van viendo de otro lado, pues puedan ver de qué manera se establece un compañerismo en Cristo, una amistad en Cristo, y esto para que puedan ustedes multiplicarlo. La palabra habla bastante acerca de que debe de haber entre nosotros los creyentes ese amor ferviente, ese procurarnos los unos a los otros, ese saber que hay un cuerpo de creyentes alrededor del mundo que adoran al mismo Señor, que han sido lavados con la sangre de Cristo y bueno, hemos de estar unidos de esta manera. Y bueno, hoy me toca platicar con el pastor Francisco. Pastor, pues una vez más, gracias y quisiera comenzar preguntándote y también los demás para que lo puedan escuchar. ¿Cuánto tiempo tienes en el Señor? ¿Hace cuántos años te convertiste? Fíjate que exactamente yo me convertí teniendo 30 años. 30 años, ahorita ya tengo 57. Son entonces ese tiempo que tengo que conocer al Señor. Y la pauta, la referencia y lo que nosotros vemos siempre es ya un antes y un después de Cristo en nuestras vidas. Y es lo que siempre vamos a exhortar, siempre vamos a recomendar y siempre vamos a estar predicando la diferencia de una vida en Cristo Jesús. Y siempre es un tiempo de crecimiento, un tiempo de madurez, un tiempo de conocer más de Dios, en donde cada vez nos alejamos más de este mundo que no nos podemos apartar porque la palabra de Dios dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Eso significa que estamos en un mundo desordenado, un mundo que va definitivamente a caminos muy distintos a los de Dios, pero nosotros, aunque estamos en este mundo, no participamos de eso y tenemos un destino diferente. Así es de que podemos conocer, yo sé que hay personas que pudieron nacer en el Evangelio, y que tristemente conocemos también jóvenes que dicen, es que yo siempre conocí el Evangelio, quiero conocer el mundo. Y por más que uno les dice, es que no traen nada bueno allá, no hay nada bueno allá. Y esperemos que en la misericordia de Dios, muchos de ellos que toman malas decisiones, pues se vayan al mundo y que alcancen a regresar, porque muchos desafortunadamente ya no regresan. Pero nosotros que conocemos y vivimos lo que no era de Cristo, lo que estaba en el afán de una mentalidad totalmente pues humana, carnal, pues vemos podemos ver, detectar la diferencia y sabemos, tenemos la convicción que de nosotros no hay nada ya, la verdad. No somos compatibles con esa forma de pensar y somos verdaderamente ya de Dios, y esto también lo vamos a percibir cuando estemos de este lado. Mientras no estemos de este lado total, absolutamente, no vamos a dar la diferencia. Así es de que ya casi 27 años cumpliditos en el Señor, y damos gracias a Dios porque ahora sí que con cuerdas de amor nos atrajo y con lazos también, lazos con esos servidores antes que nosotros, que tuvieron la convicción de sembrar su tiempo, sembrar la palabra en cada uno de nosotros. Y hoy estamos agradecidos con Dios y con todos esos servidores que participaron en nuestro crecimiento, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Años, a esa edad, pues ya es una edad algo avanzada, ya pienso 30 años, ya hay la carrera ya está terminada, tú eres maestro de profesión, aunque yo siempre digo que los maestros pues tienen que ser de vocación también, ¿no? Porque no es una profesión tan bien pagada como otras, ¿no? Así que se requiere de vocación para estar en la docencia. Yo creo que ya habías terminado tu carrera, supongo, por el tiempo de edad. ¿Cómo fue? O sea, ¿por medio de quién te llegó el evangelio? Mira, fíjate que nos cambiamos de casa aquí en el área de Tijuana, y en ese lugar, gracias a Dios,
había muchos grupos de hogar en donde algunos vecinos, ya ves que siempre las mujeres, pues ahí en la escuela, con las madres de familia, tienen esos contactos. Y de repente empezó mi esposa a recibir pues, consejos así muy prácticos, muy espontáneos en ese esperar de entregar al niño y esperar a recibir el niño de la escuela, de la primaria y desde el kinder también. Entonces ahí se le empezó a compartir, se le invitó a un grupo, lo mismo de siempre, ¿no? La historia generalmente el varón es el que llega después, generalmente, aunque nos ha tocado lo contrario. Y entonces se empezaron a sembrar y me dijo, ¿sabes que hay grupos así? No, le digo, la verdad, las clásicas respuestas que todos damos, ¿no? Sin embargo, al pasar de los años, o prácticamente año y medio, yo pienso, año y medio, pues hubo por ahí una enfermedad fuerte de un familiar en donde yo vi que se requiere de algo más que lo que es, pues la ciencia, ¿no? Que se requiere algo más de lo que es lo que podemos nosotros intentar hacer como humanos, ¿no? Todos nosotros tenemos limitantes y cuando comprendamos que hay muchas limitantes que tenemos como seres humanos, entonces tenemos que agarrarnos de algo. Ahora, siempre va a haber, yo digo, así como vemos en el piso diferentes cuadritos de losetas o los pisos cuando están así tienen formas, dice, cada uno, les digo, cada una de esas es una filosofía, ¿no? Entonces, al ver un conglomerado o una cantidad sin número de filosofías, de repente en ese conocimiento porque uno investiga, ¿no? Uno investiga, yo soy contador público de profesión, estoy basado en cuestiones, formado en leyes, en cuestiones fiscales, todo esto, y siempre tiene que haber un fundamento, ¿no? Entonces yo caí en cuenta de que en toda esa gama de ofertas que ofrece el mundo en cuanto a maneras de pensar, hay una que marca la diferencia, ¿no? Y que marca la diferencia en todo, que es infalible, que es perfecta y que trae una plenitud en el ser humano y que no tenemos que arriesgarnos en filosofías porque todas las demás son establecidas por los seres humanos. La única que no es establecida por el ser humano es precisamente la de Dios. Y si queremos ya dejar de buscar en otras áreas en donde cada vez nos vamos a desviar más de la palabra de Dios o de la presencia de Dios o de la voluntad de Dios, pues ya cortemos todo eso. Y sí, por ejemplo, la preparación académica, pues te sirve, ¿no? O sea, tienes que trabajar en algo, tienes que dedicarte a algo. Y la preparación académica te sirve, pero acuérdate lo que dice, por ahí creo que fue Luis Pasteur, la poca ciencia te aleja de Dios, más la mucha ciencia, el profundizar en las cosas, que empiezas a buscar respuestas a todas esas preguntas que tenemos, pues te acerca a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que te va a suplir toda la necesidad, ¿verdad? Entonces, llegamos a ese punto, ese familiar, gracias a Dios, sanó, se atendieron cosas, vamos a decir, e inclusive dentro de la iglesia donde estaba muy espiritualoidemente, por llamarle así, que yo dije, esto es incorrecto, no es incorrecto. Y también fue una forma de tratar de conocer, quizás primero en una humanidad, ¿no? Quizás primero, pero ya sabes cómo trabaja el Señor, ¿no? Empezamos a conocer de Él, empezamos a recibir de Él, empezamos a exponer nuestro corazón a la palabra de Dios, que eso es lo que va a marcar la diferencia, expongamos nuestro corazón a la palabra de Dios y entonces esa palabra va a empezar a hacer aquello, por lo cual Dios la envió y la dejó, ¿no? Entonces, ahí fue una conversión después de un año y medio después de mi esposa y en donde todo vino, ¿verdad? A hacer restauración, en el caso de nosotros, todo una restauración, tanto con esa necesidad de ese familiar, que se trató de una forma muy, hoy lo digo, equivocada, hoy que conozco la palabra de Dios, equivocada porque hay cosas que se deben atender muy prudentemente, orientando lo correcto, y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. A través de la palabra de Dios o Dios por medio de su palabra nos enseña a cómo tratar cada cosa. Entonces, cuando uno se interesa verdaderamente, como en las parábolas, ¿no? El Señor Jesucristo le explicó las parábolas a las personas que estaban interesadas, se acercaron, le preguntaron. En este caso, cuando uno empieza a tener muchas dudas, empieza a tener y a tomar conciencia de las cosas, mostramos un interés
por ser instruidos, enseñados. Entonces cuando viene la administración de Dios a nuestro corazón y poco a poco da surgimiento eso. Fíjate que hay una situación en donde se menciona la famosa esa oración mágica, ¿no? La de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Me tocó a mí, en la congregación donde estaba, pues que cada semana se hacía el llamado. Y sí, yo una vez bajé el llamado porque pues la presión ahí de mi esposa y los amigos y ahí voy, ¿no? Pero realmente no pasó absolutamente nada. Sin embargo, después, cuando hay conciencia de las cosas y cuando sabes qué es la decisión que debemos de tomar, pero ya con una conciencia total y dirigida hasta cierto punto en esa chispa de Dios en nuestro corazón, porque todavía no está el Espíritu Santo, pero viene un sentido común, viene algo que nosotros debemos, estamos considerando, y entonces vas y lo haces ya con convicción, y ahí es donde entra la diferencia, que uno hace las cosas con convicción, sabiendo qué es lo que nos conviene, pero que tenemos que dar ese paso de fe para entonces ocurra todo lo que Dios desea que se haga realidad en nuestras vidas, ¿no? Y así fue nuestra conversión, ¿verdad? Empezamos a ir a grupos de hogar, empezamos a recibir la palabra de Dios, y gloria a Dios, desde ese tiempo no hemos dejado de participar en las cosas de Dios. Si yo te digo las actividades que tenía desde que ya me convertí en el Señor hace 27 años, mira, te lo voy a decir rápidamente. Lunes oración, martes grupo de hogar, miércoles instituto bíblico, jueves grupo de hogar, viernes reunión y domingo a veces nos aventábamos 2 reuniones porque había 3. Y en una ocasión o 2 ocasiones nos aventamos hasta las 3 reuniones. Entonces, ese era nuestro crecimiento, ese curso intensivo, por llamarlo así, para entrar en el conocimiento de Dios y en todas esas bendiciones que Dios tiene para sus hijos que le obedecen, ¿no? Y hoy, tú dices, y hoy ya no tienen actividades, no, David, tenemos, yo creo que eso y un poquito más de actividades. Gracias a Dios, estamos ocupados en lo correcto. Porque yo le digo esto, si no te ocupas en lo correcto, te vas a ocupar en lo incorrecto. Si siempre vamos a estar ocupados. Es mejor invertir nuestra vida en lo que edifica. Nuestras vidas como seres humanos, la vida como matrimonio, la vida como familia y obviamente pues en la congregación, ¿no? Y eso es lo que marca la gran diferencia, el antes y después de Cristo en toda vida. Claro, sí tienes razón. Pues es la vida en Cristo es eso, o sea, un conjunto de actividades, ¿no? Que contribuyen con nuestro crecimiento, con nuestra santificación. Y creo que está llegando el tiempo en el que a los pastores nos debería de dar menos pena el invitar a nuestros congregantes, a los miembros de nuestras iglesias, a que se involucren, a que involucren toda su vida en el Señor y ofrecer todas las posibilidades que nosotros podamos para que ellos crezcan y que hayan actividades en la iglesia todos los días no es algo malo, ¿no? Algunos lo ven como, es que es demasiado. Bueno, o sea, se abre la puerta, se ofrece la comida y el que tenga hambre, que venga y que coma. Gracias a Dios cada vez son más los hermanos que responden y que vienen con esa hambre. No sé si tú lo has notado, yo he podido ver a las iglesias a las que he ido, empezando por Guadalajara, ver que está creciendo en número, o sea que como que la pandemia creó o provocó en muchos, en otros fue un caso negativo, provocó pues esta hambre de nuevo por la palabra de Dios, por esta necesidad de congregarse. Estaba viendo yo nuestra reunión de este fin de semana, del domingo y del viernes, llena, repleta. Tenemos que sacar a los niños desde la alabanza a otro lugar. Antes no lo hacíamos así para poder estar, pues digamos, no tan apretados. Veía la transmisión en Guadalajara y veía, wow, era jueves y normalmente ya ves que los jueves no se llenaba tanto, pues estaba lleno, repleto el sábado también. Y creo que nosotros como iglesia, como ministros, pues tenemos que presentar esas alternativas para nosotros que estén involucrados y que su vida sea el Señor y que no nos dé pena decir, sí, mi vida es la iglesia, mi vida, no porque soy el pastor, ¿verdad? O sea, mi vida y mis actividades están en la iglesia y que mis hijos también estén involucrados en todas ellas, no le hace daño a nadie absolutamente. Ahora, algo que quiero aclarar, perdón, y clavar, y dejar bien clavado, ¿no? Como clavos hincados. Esa fue mi historia.
pero la historia de cada quien es diferente, ¿no? Muchas veces la gente tiene disposición de participar, pero no tiene el tiempo porque tiene que trabajar, porque cumple un horario, ¿verdad? En mi caso, que fui profesionista independiente, tenía los tiempos y manejé los tiempos y organicé mis tiempos y administré mis tiempos para atender lo que en ese momento se constituyó en mí una prioridad, ¿no? Entonces, cada historia es diferente. Lo importante es que caminemos siempre creciendo en el Señor. Sí, entre más pronto, mejor. Esto es, entre más expongamos nuestro corazón a la palabra de Dios, van a empezar, y obedezcamos, obviamente, van a empezar a suceder las cosas, ¿no? A Claro. algunos en una pauta más pequeña o en un ritmo más lento, pero siempre avanzando todos juntos hacia, ahora sí que he puesto los ojos en Jesús, ¿no? Claro, y es que bueno, el tema que te corresponde hoy va enfocado a los varones y creo que este punto que estamos tratando dentro de la charla, pues viene a ser algo trascendental para muchos, porque como dices, ¿no? O sea, el tiempo es limitado, pero por otro lado, también nosotros tenemos la capacidad de decidir, ¿no? ¿Qué es lo que va a traer un mayor impacto a mi vida y a la vida de mi familia? Si las cosas materiales o las cosas espirituales. Y ahí es en donde a mí me ha tocado ver, y estoy seguro que a ti también, hermanos, quizás nos están viendo, ustedes saben quiénes son, porque pues, la mayoría de los que se conectan son de aquí de casa, que particularmente tengo a uno en mente que llegó y dijo, pastor, pues mucho gusto, vengo a la iglesia, pero así como con sus condiciones, ¿no? Yo trabajo en esto y mis trabajos son los fines de semana y mayormente el viernes. Así que bueno, voy a hacer lo posible por venir. Entonces yo le dije, mira, hermano, haz lo posible por hacer ajustes. Yo le di mi testimonio de cómo yo hice ajustes en mi vida también y le digo, ya ha sido de bendición, pero bueno, te lo dejo a ti para que tú lo decidas. Bueno, empezó a hacer ajustes, arregló para estar el domingo y después arregló para estar en la reunión del viernes y vino y me testificó y me dijo, pastor, antes ganaba menos de lo que gano ahora. Ahora que estoy reuniéndome los domingos y los viernes, sacrifiqué algunas cosas, pero el Señor me ha respondido y ahora gano más. Y lo veo ahora más entregado, unos cambios en su vida en tan poco tiempo que si él se lo hubiera llevado así como dices, ¿no? Al ritmo que tenía planeado en un principio, pues ahorita llevaría yo creo que un 20%, pero eso es lo que el Señor requiere de nosotros, ¿no? El que tengamos esa fe, en que confiamos en que cuando le buscamos a Él, buscamos su justicia, lo demás viene por añadidura. Y si deseamos crecer espiritualmente, ser discípulos, la iglesia nos presenta opciones para discipularnos o programas para discipularnos. Y bueno, el día que nos inscribamos y que los tomemos es cuando vamos a realmente crecer, ¿no? Y para eso siempre el Señor requiere ajustes de nosotros en nuestras vidas. Hay un libro que estudiamos aquí en la iglesia como parte del discipulado, que de un autor llamado Blackaby, de apellido Blackaby, tú debes saber, no sé si sabes a cuál me refiero, se llama Mi experiencia con Dios, en donde él toca ese punto, ¿no? De hacer ajustes. O sea, Dios está obrando, dice Blackaby, y nosotros debemos de estar alertas para ver dónde Dios está obrando, ¿sí? Para unirnos al plan de Dios. No es mis planes y que Dios bendiga mis planes, sino es Dios está obrando y cómo yo me uno al plan de Dios. Pero para unirme al plan de Dios, tengo que hacer ajustes en mi vida. Y ahí ya requiere de mí decisiones, cambios y cosas radicales, ¿no? Y creo que ese principio muy bueno que sacó este hermano en ese libro es un principio que podemos aplicar siempre a nuestras vidas. ¿Por qué no veo cambios en mi vida, aunque los quiero? Bueno, la pregunta es cuántos ajustes estoy haciendo y si ya ubiqué en dónde Dios está obrando. Y bueno, eso es algo que es parte de nuestra vida. Pastor, antes de continuar, porque no quiero irme a la parte de la enseñanza sin que nos platiques cómo es que llegaste tú a Casa de Oración, al Ministerio Casa de Oración, y luego cómo es la experiencia, porque sé que estás pastoreando tanto en Tijuana, Baja California, como en del lado americano San Diego, si no me equivoco. Para los que nos ven en otros lados, Tijuana es la frontera norte con Estados Unidos, ya por allá por la esquinita, del lado que es este, Puede ser, no, oeste, es oeste, del oeste. lado oeste, Sí. exacto, allá noroeste, pues está el pastor por allá predicando. ¿Cómo fue, pastor, tu integración a este ministerio y cómo es la experiencia de predicarles a dos culturas diferentes a muy poca distancia la una de la otra?
Aunque tú sabes que la gente que se pastorea en Estados Unidos, pues es gente latina, ¿no? Es gente hispana. Sin embargo, empiezan a tener costumbres de los pueblos, ¿no? Que en donde empiezan a desviarse y principalmente la cuestión del materialismo, aguas, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a quitar mucho tiempo por los compromisos que se quieren hacer. Pero fíjate, antes de platicarte ese cómo fue nuestra llegada a Casa de Oración, es nosotros debemos siempre considerar lo siguiente, la iglesia debe estar abierta, la iglesia debe tener actividad. No es para que todos, así como nos sucede a nosotros, para que estén participando en todo lo que tenemos que hacer, porque mucha gente se va a cansar. Pero la iglesia debe estar abierta para que de repente a como se acomode verdaderamente a una necesidad, la gente pueda reunirse, ¿no? Entonces, la gente debe estar siempre, la iglesia siempre está abierta, teniendo actividades para que cada uno se integre en la medida que pueda poco a poco. Ese es uno. El otro que debemos tener cuidado de que cuando nosotros nos acercamos a Dios, porque luego empiezan a meterse ciertas filosofías que el mundo tiene, eh, yo debo de considerar esto, o yo estoy caminando con Dios o quiero que Dios camine conmigo, ¿no? Entonces ahí marca mucha diferencia. Y cuando yo caigo en cuenta de que yo debo de caminar con Dios y hacerme a lo que Él me enseña en su palabra, entonces va a venir el crecimiento. Y ahora sí, la respuesta a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo hicimos casa de oración? Pues mira, en nuestro caso, un factor fue mi esposa, ya teníamos trabajando en la obra alrededor de 5 o 7 años, luego las fechas se van un poquito, se confunden un poquito. Entonces, de la congregación donde nosotros ya terminamos nuestro ciclo, por llamarlo así, se inició un grupo de hogar, se inició un grupo de hogar, tuvimos que salir, ya sabes, ¿no? La clásica, ¿no? Ya se empieza a predicar cuestiones que no son correctas, el Señor me marcó que ya no debía participar ahí, a mi esposa también, se meten las nuevas formas de trabajo que ya el pastor que teníamos nosotros enfermó, eh, falleció y la nueva generación, cuidado, ¿no? Por eso es importante, por llamarle así, ¿no? Poner candados enseñando bien la palabra de Dios y formando bien para que la persona que siga adelante tenga verdaderamente ese temor de Dios, ¿no? Porque la siguiente generación luego se extravíe, ¿no? Nosotros tuvimos que salir, iniciamos con un grupo de hogar, y fue creciendo, ¿no? Fue creciendo, fue creciendo, creciendo. Ya rentamos nuestro primer lugarcito, un lugar de fiestas infantiles, y ahí nos reuníamos los domingos. Y luego de tal forma que nos cambiamos como 4 o 5 veces porque iba creciendo, creciendo, creciendo. Y llegamos a un lugar en donde ya estaba un poquito medianito el lugar, ya era suficiente para nosotros en ese momento. Y ahí nos contacta una hermana que también estaba en la otra congregación, que ya no estaba también, tampoco, pero que iba ella, tenía a su mamá, vive o vivía en Guadalajara, cerca, muy cerca de precisamente Casa de Oración, Guadalajara. Entonces, él nos dijo, ¿sabes? Nos llamó, nos contactó, dice, ¿sabes qué? Viene un pastor de Casa de Oración a Tijuana, pasa por aquí, va a Estados Unidos, y me gustaría, perdón, y me gustaría que lo invitaras a predicar a tu congregación, a la congregación. Pues decimos nuestra congregación porque ahí nos congregamos, no porque sea nuestra, ¿no? Claro. Entonces, me gustaría que lo invitaras. Es palabras, ya sabes, yo sé que ustedes fuimos formados en la palabra de Dios y sabemos que somos muy cuidadosos de la palabra de Dios. Y ya me dice, entonces, ¿quién fue ese pastor que yo me imagino que bien conocido, bien identificado, ¿verdad? De Casa de Oración en aquellos tiempos era Cristo para las Naciones Guadalajara y era el director de Cristo para las Naciones de Guadalajara, ahí en Casa de Oración Guadalajara, y es el pastor Miguel Lim, ¿ok? Sí, sí. Ya sabía Entonces, quién ibas a decir. entonces él fue el vínculo, ya nos presentamos, hicimos, pues ahí, ya ves, ¿no? Ahora, antes de invitarlo, fíjate lo que aconteció, antes de invitarlo, yo me puse a investigar qué era el Ministerio Casa de Oración, pero yo no lo conocía. Me metí ahí a la página, todo, a ver, y me encuentro con que
el pastor ahí de Casa de Oración Guadalajara es el pastor Chuy Olivares. Y le digo a mi esposa, mira, ¿quién es el pastor de esta congregación? El pastor Chuy Olivares, por ahí en los años 90 y tantos, precisamente, no, pegadito, ya ves las fechas se van, ¿no? Despuésito del, sí, no, como 98, 2002, por ahí en aquellos tiempos, no me acuerdo exactamente, si me equivoco, perdone, pero fue hace ya varios años. Fue y compartió en un congreso de pastores y servidores, allá le llamaban congreso de pastores y líderes, y fue y compartió, y nos gustó su palabra. O sea, fue algo que marcó una diferencia. Estábamos enseñados en la palabra de Dios, donde yo crecí fue la palabra de Dios. De hecho, el pastor de donde nosotros estábamos había compañerismo, porque el pastor donde nosotros estábamos fue uno de los que participaron en cuando ungieron al pastor Chuy Olivares. ¿Okay? Entonces, era un vínculo que se dio en aquellos tiempos. Lo escuchamos y dije, no, pues ¿No estás hablando del pastor Fermín García? sí, sí, estoy hablando Sí, de ¿verdad? García Sí, Jaime, como que él lo exactamente. menciona mucho el pastor Así Chuy. es, sí, sí. Recordé como que él es de aquella Sí, región. sí, él menciona a Pablo Hunter y Fermín García Jaime, ¿no? Jaime. Entonces, ya vimos, no, sí manejan la palabra de Dios, y entonces lo invitamos, y no, fue una bendición, ¿no? Y ya mi esposa dice, ¿sabes qué? Va a haber un congreso aquí en Casa Oración Fontana con el pastor Guillermo Gómez, con quien hemos hecho una bonita, preciosa, edificante amistad y lo amamos mucho, ¿no? Él es su esposa ahorita. Y fíjate bien, bueno, fue ella a un congreso de mujeres y ya, y ya ves cómo son las mujeres, un poquito, vamos a decir, eh, ¿cómo le podría llamar? Como que uno está un poquito más a la expectativa, eres un poquito más reservado, más cauteloso, más todo. Ay, ya llegó con todo. Y casualmente le tocó sentarse a un lado de la pastora Vicky, fíjate nada más, ¿no? Casualmente. Entonces ya le dice, oiga, pastora, fíjese que nosotros estamos en Tijuana y así, empezó a comentarle, y la verdad, necesitamos una cobertura, o sea, rápidamente. Y yo le digo, mi hija, llegando me platicó todo eso porque yo no fui, ¿no? Con Ahora, todo, ¿no? yo no fui porque mi visa yo no la había renovado y estaba en trámite de que me la entregaran. Y yo no fui. Le digo, mira, ¿cómo? Y lo hice la primera vez que la vio, se abrió el elevador del hotel. Y cuando vio a la pastora Vicky, ¿cómo está? Es la primera vez que la vio, ¿no? Antes de sentarse a la mesa. Pastora Vicky, y se abrazó de ella. Y le digo, mi hija, bueno, total, ¿no? Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno, y también, vamos a decir, esa efusividad inocente, limpia, pura, pues se nota también. Entonces fue así la situación. Entonces ya el pastor Gómez dijo, y Rita, le dijo, ya, Alicia, dice, después hablamos de eso, ahorita vamos a comer, y ya, ¿no? Y ya quedó así. Y les preguntó, ¿sabes qué? En Tijuana pues, está mi esposo, así, le dijo al pastor Gómez, pero ahorita no tiene su visa para cruzar, porque ya la tramitó, pero ya tardan en llegar. Y dice el pastor Gómez, yo voy a ir a Tijuana, yo voy allá, yo le saludo. Entonces, al saber que que éramos del ministerio, y saber también lo que aconteció ahí, ¿verdad? Porque ellos estaban muy enterados, del ministerio de don Fermín García, y ya no estaba al frente él, estaba muy enfermo y estaba en casita. De hecho, el pastor Gómez y yo fuimos a orar por el pastor Fermín García cuando ya estaba en su casa convaleciente, ¿no? Y oramos por él. Y total, Dios nos abrió la puerta, ¿no? Y se cumplió ese propósito porque el pastor Chuy comentó eso. Bueno, pero eso fue después, ya un poquito después. Entonces hicimos una gran amistad. Él vino para acá, platicó con nosotros, supo que nosotros éramos un grupo pequeñito, pequeñito, que estaba creciendo poco a poco, pero aún estábamos pequeñitos. Y dice, no, pues vamos a hacer. Me invitó a los congresos y empezamos a ir. Ya como al tercer año es cuando ya, pues conociendo nuestro trabajo, principalmente conociendo nuestra motivación, ¿sí? Nuestra motivación, porque es muy importante. El único motivación de nosotros es compartir el evangelio en el amor del Señor,
compartir y llevar a más esas buenas nuevas que para nosotros son lo mejor que puede alcanzar, que puede suceder a un ser humano. Entonces, lo hacemos con esa convicción, siempre lo hemos hecho con esa convicción. Y hicimos clic, ¿no? Porque ¿sabes por qué hicimos clic, David? Porque simplemente estamos en el mismo sentir, ¿no? Cuando estamos en el mismo sentir, se hace clic y entonces se cumplen los propósitos de Dios y la obra de Dios empieza a ensancharse, como dice la escritura, ensancha las estacas, empieza a ensanchar las estacas, creciendo con los propósitos sanos, limpios y los propósitos únicos exclusivamente de Dios, ¿verdad? Compartir el evangelio, la sana doctrina, y yo digo la sana doctrina, sí, porque mucha gente predica la palabra de Dios, pero le da un sentido diferente, y esa no es sana doctrina. Tenemos que predicar la palabra de Dios en el sentido original con la cual se compartió en su principio y se les dio inspirada a esos santos hombres de Dios, ¿verdad? Siempre orar a Dios el sentido correcto del mensaje que Dios dio en su momento a esos hombres y quedó por escrito, quedó plasmado por escrito para que nosotros hagamos exactamente lo mismo en este siglo que nos tocó pasar, ¿verdad? Por este tiempo, en este tiempo. ¿Y hace cuántos años de eso, pastor? De que ustedes ya formalmente se integraron como casa de oración. Estamos hablando de quizás sean 13 años, Gracias. 12, 13 años, algo así aproximadamente. Sí, ya Y tenemos... comenzó en Tijuana, Y creo ¿verdad? que vamos a cumplir el 15º aniversario, creo. Wow. El cuarto, Y eso 15º aniversario. en Tijuana, ¿verdad? Y Así la es. misión o la obra en San Francisco, en San Diego, perdón, San Diego. San eso Diego, fue después, ¿no? fíjate cómo se dio lo de San Diego, así rápidamente, ¿no? Para cuestión de los tiempos. El pastor Gómez venía a San Diego, estaba un grupo de hogar, ¿sí? Pero venir de Fontana a San Diego son 2 horas y media sin tráfico, ¿ok? Entonces era venir y regresar. Entonces, me dijo que sí le podía apoyar con esa obra, porque nosotros estamos pues a 20 minutos. Ya luego ya Concentric, que es un tipo de pasada muy práctica, muy menos tiempo, pues lo estamos haciendo, le estamos apoyando ahí, ¿verdad? En la obra. Y, y ya tenemos 5 años ahí apoyando, ¿verdad? Y lo hacemos con todo gusto, con todo el Ay, qué amor. bueno que ustedes ya conociendo pues el terreno, ¿no? De San Diego, la cultura con la que se mueve, porque como platicábamos y mencioné brevemente hace un momento, aunque sean unas millas de diferencia, ese muro de ahí hace una gran diferencia en las mentalidades de las personas, ¿no? Aunque sigamos siendo mexicanos, sé que San Diego está lleno de mexicanos. Por cierto, me acuerdo mucho de los tacos del Gordo, siempre Así que es. voy para allá, buenísimos tacos, y porque hay muchos mexicanos, pero la ideología, la mentalidad, la cultura cambia, es muy distinta. Hablabas hace un momento de ese ritmo de vida de todos los días iglesia, y había tiempo para, allá en México, ¿no? Se hacía uno el tiempo para ir y visitar a un enfermo, ir y tener una célula de oración en no sé dónde, ir para las cárceles. Recuerdo nuestra vida, porque yo nací y me crié en México, soy del sur de Tamaulipas, y me tocó esa etapa de los 90s, estar metidazo con mi papá, apoyando a mi papá a todos lados a donde íbamos, y como en una ciudad pequeña, pues hacíamos un montón de cosas en un solo día, y luego viene uno a Estados Unidos y una ciudad grande como lo es San Diego, como lo es Houston, en donde haces 2 cosas en el día y se te acabó porque los tráficos son impresionantes, y como que la vida espiritual pues sí cambia, sí disminuye un poco ese fuego que uno trae, y como que de pronto uno ya empieza a darle menos prioridad a las cosas de Dios, ¿no? Pero gracias a Dios que nos da la sabiduría, a los pastores nos da estos medios también, como el que estamos usando ahora, en esta hora del día. Hay un buen número de hermanos conectados de nuestra congregación a través de Facebook, otros a través de YouTube, y pueden hacerlo. Les presentamos esta oportunidad sin que tengan que trasladarse de un lugar a otro. Algunos vienen ahorita llegando del trabajo, otros están apenas cenando después de
de llegar de una larga jornada de trabajo, pero les presentamos esta oportunidad para que puedan estar conectados y qué bueno que aprovecharon, qué bueno que tomaron el tiempo. Algunos se quedaron con la costumbre, espero que todos, de reunir a la familia y a adorar y orar al Señor juntos ahí en su propia casa, hacer una célula de oración con nosotros aquí a través de esta plataforma, dirigiéndoles en adoración, y ha sido, bueno, una gran bendición de la cual pues tú eres parte, pastor, y te agradezco mucho. Ahora vamos a esta parte de la enseñanza. Ya llevamos más de 40 minutos platicando y se nos va el tiempo, pero tienes el tiempo necesario, pastor, para compartir esta palabra para los varones, aunque todos estamos escuchando, las hermanas deberían estar escuchando esta enseñanza para sus esposos, para que puedan recordárselas. Ustedes son clave en nuestra vida, así Así como lo es. fue la pastora Alicia ahí con el pastor Francisco, igual como lo fue mi esposa. Las mujeres son una bendición y Dios las usa grandemente. Así que bueno, pastor Francisco, dejo el lugar para que nos traiga la palabra. Gracias una vez más. Apago mi cámara y mi micrófono y se queda con Solamente nosotros. una cosa, David, antes de que te... Si yo hago ¿Sí? esto, nada más, si yo hago esto, sigue la cámara, ¿eh? Sigue la cámara, no se comparte mi pantalla, ¿verdad? No, no, Sí, sigue, te ves tú sí. solamente. Muy bien. Sí, es lo que yo quería preguntarte porque luego de repente sí tienes que compartir tu pantalla. No quiero compartir mi pantalla porque es el bosquejo que traigo, pero lo que quería Se ve. confirmar, corroborar de que sigue estando ahí la pantalla, pero en donde yo me veo. Muy bien. Se ve todo bien. Bueno, pues adelante, Excelente. Pastor Francisco, tienes el tiempo. Está con nosotros el Pastor Francisco Llamas de Casa de Oración Tijuana y Casa de Oración San Diego. Adelante, Pastor. Muy bien, hermanos, pues una bendición que el pastor David Guevara nos haya invitado para compartir con ustedes un tema para varones, un tema para esos hombres esforzados y valientes que debemos nosotros ser, y que llevamos la pauta también en nuestras casas, ¿no? Acuérdate, varón, que cuando nosotros crecimos en un hogar, nuestros padres de familia establecían pues ahí los ambientes. A veces eran muy buenos ambientes, quizás a veces eran ambientes no muy agradables, pero sin embargo, hoy como varones ya maduros, varones que somos de casa, que estamos dirigiendo nuestro hogar por obra y gracia de Dios y por su misericordia, que estamos aquí con esta responsabilidad y queremos hacerlo bien, ¿no? Y que los ambientes que tú manejes ahora en tu casa, si tú aprendiste cosas correctas por parte de la generación anterior de tus padres, pues repítelas, pero si hay cositas que no son de edificación para tu casa, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu hogar, quítalos, échalos fuera esos y establece simple y sencillamente lo que nos marca Dios en su palabra. El tema que voy a compartir con ustedes, hermanos, es lo que vamos a leer en Primera Reyes 2 del 1 al 4. El tema que yo le titulé hoy es Varón, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Y antes de iniciar con la lectura de Primera Reyes 2 del 1 al 4, que se van a estar preparando ahí, le quiero comentar, varón, le quiero comentar, iglesia, que acuérdate que en Hebreos hay una lista de varones que se le llaman, de personas de fe, ¿sí? Hombres y mujeres de fe. Y en esa lista, pues vemos como lo comenté, hombres, mujeres de fe, que quedaron plasmados ahí por obra y gracia de Dios, por mandato de Dios, que fueran esos ejemplos que vivieron en un tiempo diferente a nosotros, pero que fueron seres humanos también. Ahora, la pregunta que quiero lanzar es esta. ¿Piensas que cada uno de los héroes de la fe, esos que menciona ahí Hebreos, se pudieron ellos imaginar que quedarían nombrados con este apelativo, por llamarlo así, que honra su confianza en Dios? ¿Ustedes creen o usted cree que Moisés, Noé, David se imaginaban lo trascendental que iba a considerar Dios, ¿verdad? De sus decisiones, de esa obediencia a Dios que los iba a nombrar como los héroes de la fe? Y acuérdate, todos ellos fueron seres humanos que vivieron antes de nosotros, los cuales voluntariamente y por decisión personal decidieron permanecer en obediencia a Dios. Ahora, en ese mismo sentido, en ese mismo orden de ideas, por llamarlo así,
Nos hemos puesto nosotros, ahora en este tiempo que estamos viendo que nos tocó vivir a nosotros, nos hemos puesto a pensar la trascendencia de nuestras decisiones como varones, como hombres, como seres humanos, que debemos dejar también un legado para las siguientes generaciones hasta que venga Cristo. Varón, es muy importante que nos esforcemos y seamos hombres verdaderamente, hombres de Dios. En la Biblia hay historias de personajes que obedecieron a Dios, pero también la palabra de Dios, Dios en su palabra nos presenta historias y los hechos de aquellos seres humanos también que desobedecieron a Dios y también presenta todas las consecuencias de su desobediencia. Entonces aquí es muy importante, ahora sí que como dice la escritura, he aquí pongo de ti, de enfrente de ti, el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Escoge pues lo correcto y eso es lo que debemos escoger nosotros. Siempre buscar ser edificados en la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Es de que iniciemos la lectura. Jamás faltará de ti varón sobre el trono de Israel, sobre el trono de Israel. Esto es un mandato, unas palabras que David le transmitió a su hijo Salomón. Primera de Reyes 2:1. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es ese camino que él iba a seguir y que todos vamos a seguir? Pues que un día vamos a partir de este mundo y vamos a ir a la presencia de Dios. Entonces yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre, le comentó o le dio este mandato David a su hijo Salomón. Obviamente todo de parte de Dios. Entonces viene el consejo, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, observando sus decretos y sus testimonios, de la manera, fíjese, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que entonces prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Versículo 4. Para que confirme Jehová la palabra que me habló a mí, dice el rey David, diciendo, escuche bien, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y con toda su alma, vendrá lo siguiente. Y termina diciendo esto, jamás, dice, jamás faltará a ti varón en el trono de Israel. En el reinado, en los tiempos antiguos, y lo que narra el Antiguo Testamento, el reinado era vitalicio. Y muchas veces también el reinado se heredaba. Hoy, debo de comentarlo, por ejemplo, si yo soy pastor o cualquiera de sus autoridades y los pastores que puedan estar escuchando somos pastores, o sea, no es ley, no es regla que el hijo también vaya a ser pastor. O sea, es algo que debemos considerar. No es que tiene que ser un hijo de Dios y que Dios no tiene nietos, tiene que ser un hijo de Dios. Eso es lo que tiene que acontecer. Sin embargo, algo que sí es vitalicio, por llamarle así, pues es el matrimonio, ¿sí? El matrimonio de todos nosotros es hasta que la muerte nos separe. Y como matrimonios y familia bíblica, es muy importante resaltar esto, matrimonios y familia bíblica, se tenía y se tiene parte de Dios, por mandato de Dios, el transmitir esa herencia de la fe a nuestra descendencia, ¿sí? Siempre. Ese es un mandato de Dios. Por ejemplo, encontramos en Deuteronomio 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 6, dice lo siguiente, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora, si vemos el contexto de esto, pues es ahora Moisés a Josué, ¿no? Y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Ahora bien, esto que estamos escuchando aquí, esto que estamos leyendo aquí,
Pues no se debe de tomar así literalmente, en donde te vas a, a poner la palabra en las frontales entre tus ojos. No, lo que está diciendo simple y sencillamente que la palabra de Dios siempre debe de estar vigente en todo momento, en un presente continuo, en nuestra mente y en nuestro corazón, que es la que va a guiar nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Ahora, no es malo y es correcto que de repente tengas en la pared ahí un cuadrito que tenga un versículo bíblico, ¿no? Pues eso está bien, ¿sí? Entra gente, familiares que no conocen de Cristo y pues es una forma también de evangelizar. Sin embargo, no es para que te la mares, ¿qué traes aquí? No, traigo todo esto lleno de los salmos, ¿no? No, no es para eso, simple y sencillamente que lo que hagas con tu mano derecha sea lo correcto delante de Dios, lo que hagas con tu mano izquierda sea lo correcto delante de Dios, lo que estés viendo lo que sea delante de Dios, y toda nuestra vida debe ser precisamente como Dios nos enseña que lo hagamos. De tal forma que no solamente debe interesarnos a nosotros vivir el evangelio, sino que debemos de llevar a cabo ese mandato también de transmitir los principios de Dios a nuestros hijos y esforzarnos y ser valientes para que la fe en Dios sea algo que caracterice nuestras vidas y que la obediencia a nuestro Dios sea algo que también nuestros hijos estén viendo cada día que conviven con nosotros. Cuando estén en casa. En mi caso, nuestros hijos fueron creados en la palabra de Dios, ya ellos ya tienen su casa, son adultos, ¿sí? Ya están casados, tienen su familia y siguen el camino de Dios. Y ellos van a ver, pues, el ejemplo y la forma correcta de consagración, de ejemplo de fe, y en hechos, sobre todo, cada día convivimos, pues, con nuestra familia, como esposos, con nuestro cónyuge, como esposos y con nuestros hijos. Desde pequeños debemos transmitir el evangelio a ellos, principalmente con nuestro testimonio, porque ellos se van a dar cuenta cuando decimos algo y accionamos diferente. A Dios, ahora sí que hay algunas personas que no podemos engañarles, ¿no? A nuestros hijos, a nuestro cónyuge y a Dios, por supuesto, ¿no? Así es de que nuestro testimonio sea congruente con la palabra de Dios que muchas veces enseñamos, ¿verdad? O que vivimos y que aprendemos, y que ese testimonio sea lo que estemos dando cada día en nuestro hogar. Tenemos que ser varones esforzados y valientes, valientes, ¿sí? Fíjese que es importante que nosotros también abramos nuestro corazón con nuestros hijos, y si nos equivocamos, precisamente, digamos, ¿sabe qué? Reconozcamos que nos equivocamos. Porque eso habla de que somos humanos, eso habla de que somos seres humanos. Sin embargo, acuérdese, el Hijo de Dios no practica el pecado. Practicar el pecado y pecar son dos cosas diferentes. En ese mismo sentido, también equivocarnos en decisiones que de repente tomemos o vivir en el error ya es muy diferente, ¿no? Y nuestros hijos deben de saber porque también deben de comprenderlo porque también ellos son seres humanos. Bueno, somos seres humanos y usted y yo sabemos que tanto David, un hombre conforme al corazón de Dios, se equivocó, y también Salomón se equivocó. Al fin de cuentas, fueron seres humanos. Ahora, eso no es para justificar que yo también puedo equivocar. Esa es la realidad. Debemos estar conscientes de ello, sino que es una humanidad que siempre, o sea, más bien es para estar alertas que la humanidad que llevamos cargando todos los días nos va a querer de repente, ¿sí? Arrastrar hacia lo incorrecto. Pero por eso es bien importante que nosotros nos mantengamos firmes, nos esforcemos y seamos valientes. En 1 Reyes 2:4 dice lo siguiente, 1 Reyes 2:4, y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Así le dijo David a Salomón. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma, de todo su corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Y precisamente fue una promesa que fue hecha realidad al rey David. ¿Se equivocó? Sí. ¿Cometió errores? Sí. ¿Fue un hombre conforme al corazón de Dios? También. Y de todo eso aprendió, padeció las consecuencias, fuertes consecuencias. Sin embargo, su obediencia a Dios lo llevó a que nunca faltara un sucesor suyo en el trono de Israel. Y el sucesor inmediato fue ¿quién? Salomón. ¿Sí? Hay otro por ahí que quiso hacerlo a su fuerza, pero pues pagó las consecuencias, ¿no? Absalón.
Primera de Reyes 2:4, o sea que lo vuelvo a repetir solamente, Dios prometió que el trono de Israel será siempre ocupado por mis descendientes. Es lo que está diciendo si lo leo en la traducción lenguaje actual. Dios prometió que el trono de Israel será siempre ocupado por mis descendientes, si ellos se portan bien y le son completamente fieles. O sea, hay una condicionante. Así que pórtate bien para que Dios cumpla su promesa, le dijo el rey David a Salomón. Ahora, como creyente, cada uno de nosotros, bueno, y yo testifico hoy, como creyente en Dios y testigo del crecimiento de familias cristianas y además también de congregaciones cristianas, he visto cómo generaciones ayer estuvieron y hoy ya no están. Y alguien puede decir, pero ahí sigue esa congregación. Bueno, ya no están en el camino de Dios, porque ya se enseña muy diferente a lo que Dios estableció. Y como le digo, reafirmo y confirmo, y no me refiero a que sigan en la congregación, por ejemplo, los miembros de una congregación, me refiero a que han abandonado y ya no están en los caminos de Dios, porque mucha gente puede seguir en la congregación, pero su corazón va a estar muy apartado de Dios. También he visto varones que hoy dan testimonio, por ejemplo, un día dieron testimonio de su conversión de una manera efusiva y en 2 semanas se olvidan de todo, ¿sí? Y destruyen su matrimonio y destruyen su vida. Otros que daban consejo de la palabra de Dios y que eran líderes o servidores en el área de los matrimonios y están divorciados. He visto familias cristianas destruidas a causa de la contaminación de un mundo enfermo, que poco a poco con sus filosofías y como la humedad se van metiendo y van contaminando todo. Tengamos cuidado, por eso es bien importante, esforcémonos y seamos valientes. Y aún más, hermanos, he visto congregaciones, como le dije, cristianas que ya no son lo que eran antes. Pasaron de ser iglesias que evangelizan, que oran, que buscan la sanidad y restauración personal, familiar, en todos los ámbitos, matrimonios, las vidas personales, de pasar de eso a centros de espectáculo solo de entretenimiento, no interesándose en la vida de las almas, sino interesándose en otras situaciones, por ejemplo, el dinero. ¿Qué reto tenemos, hermanos, para que las generaciones, porque esto debemos de, ahora sí que aterrizarlo a nuestro interés inmediato? ¿Qué reto ustedes y yo como varones tenemos, hermanos, para que las generaciones posteriores a nuestra vida permanezcan como familias cristianas, permanezcan como personas de fe, permanezcan como matrimonios que perseveren hasta el final, pero también, como le digo, como personas individuales que reconozcan y sepan que los principios infalibles de Dios son los que deben siempre estar manejando, gobernando, dirigiendo nuestras vidas? Son principios elementales que debemos comprender usted y yo como parte del pueblo de Dios, como hijos de Dios, ahora insertados, ¿verdad? Injertados e insertados por obra y gracia y misericordia del Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es el reto que usted y yo tenemos ahora como varones. Que la herencia, escuche bien, que la herencia de la fe trascienda a nuestras generaciones. Y no veamos, porque muchas veces así sucede, no veamos lo que en nuestros hijos pudiera estar pasando el día de hoy, sino que de repente ellos a la hora de la verdad y a la hora de la realidad tomen una decisión trascendental, como por ejemplo sucedió con nuestro hijo, ¿no? De repente él empezó a menguar un poquito, pero cuando llegó la etapa ya de matrimonio, cuando ya la etapa de hacer una familia, entonces sí tomó trascendental importancia en decir qué le voy a enseñar a mis hijos. Esa es una realidad. Y debe ser algo que debe estar vigente en todos nosotros. Llegó la hora, pues, para él, así como un momento para cada uno de nosotros, o que tiene que llegar para cada uno de nosotros, en el caso de algunas personas que no se convierten todavía de todo su corazón al Señor, va a llegar la hora de tomar las riendas de la verdad, ¿sí? Tomar las riendas y que sea con la verdad, de esforzarnos y ser valientes y permanecer enfocados en lo que es verdaderamente importante y trascendental por las generaciones. Acuérdese, usted y yo, ya como creyentes, como hijos de Dios, debemos pensar en lo eterno. No solo debemos pensar en los de mañana, pasado mañana, o 50 o 40 o 100 años. No, debemos pensar en lo eterno, en lo generacional. ¿Qué herencia de fe vamos a estar dejando a la siguiente generación? Mire,
Por ejemplo, muchos políticos hoy en día nomás ven lo que dura su sexenio, su trienio o sus 4 años que están en el poder. No, nosotros somos diferentes. Nosotros en Dios debemos pensar generacionalmente. Y como le digo, esos hombres que narran en Hebreos, que se narran en Hebreos, yo no sé, esos hombres y mujeres, si pensaron lo trascendental que iba a ser su obediencia a Dios, en donde Dios mismo los pone en la Escritura como los héroes de la fe. Hermanos, es hora que nuestra forma de pensar como cristianos sea verdaderamente pensar generacionalmente, ¿sí? Y que no aventemos al ahí se va, o al descontrol, o a la anarquía, o al pecado en nuestras generaciones. Usted y yo debemos ser responsables delante de Dios. Y lo que hoy estamos haciendo, fíjese bien lo que le voy a decir, lo que hoy estamos haciendo quizás sea de gran trascendencia a muchas generaciones, no solamente a nuestros hijos, sino a muchas más generaciones, acercándolos a la verdad y apartándolos de la mentira, simplemente porque usted y yo nos mantuvimos obedientes, esforzándonos y seamos valientes y ser valientes y permaneciendo en el camino del Señor. La vida de nosotros, hermanos, la vida de nosotros, los retos que debemos tomar en esta vida que tenemos hoy deben ser retos de hombres, hermanos, ¿sí? Y debemos buscar cómo poder trascender en la fe, ¿sí? En nuestros nietos, en nuestros bisnietos, y que permanezcan ellos en la generación de creyentes, así como usted y yo lo somos hoy. Mire, este es un principio que nos enseña Dios en su palabra, y es un principio que le transmitió el rey David a Salomón. Dice, tus generaciones, escuche bien, y esto es una palabra de Dios para nosotros, tus generaciones permanecerán en el camino si tú y yo nos esforzamos y somos valientes. Y entonces jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Usted y yo sabemos que hoy no se maneja, pues, como en cuestión de reyes y como se manejaba en aquellos tiempos. Sin embargo, sí va a haber cabezas de hogar. Nuestros hijos van a ser cabezas de hogar. Nuestras hijas van a ser parte, sí, de un equipo trascendental para transmitir la herencia de fe a las siguientes generaciones. Esto significa que si usted y yo, mire, imagínese que bueno, tuve 2 hijos, una hija y un hijo. Hay personas que pueden tener 3, ya 4 ya es mucho, ¿eh? Pero 3, ya en estos tiempos hay que ser prudentes. Ya no es lo mismo que en aquellos tiempos en donde el rey tenía que salvaguardar su estirpe, su genealogía, y tenía hijos al por mayor, ¿no? Ya no, ya calmaditos, ¿no? Hoy es diferente, un tiempo diferente, donde Dios le dijo al hombre y a la mujer, fructificar y multiplicaros, tengan hijos. Hoy ya, sí, tengamos hijos, pero con toda prudencia, ¿no? Pero si, imagínate, vamos a hacer un supuesto, ¿no? Imagínate que tienes 3 hijos. De repente, de esos 3 hijos, pues, todos empiezan a menguar. O sea, no quisiéramos que aconteciera, ni nadie de nosotros quisiera que aconteciera, pero imagínate que 2 empezaran a menguar. Pero uno es el que va a marcar la diferencia, y uno es el que va a sostener a los demás, y uno es el que va a estar insistiendo con los demás hasta que regresen al camino del Señor. Entonces, esa es la promesa de Dios, que si nosotros permanecemos esforzados y valientes en llevar a cabo la obra de Dios y a dejar una herencia espiritual, una herencia de fe a nuestras generaciones, siempre en cada generación va a haber cuando menos uno que dará el seguimiento al trabajo que Dios nos encomendó. Y no me refiero como iglesias, porque dice, es que yo no soy pastor, no, eres varón de hogar, que vas a tener una generación, y que si tú y yo tomamos el reto de ser valientes, ser esforzados, entonces jamás en nuestras generaciones faltará uno, cuando menos, que dará seguimiento a esa herencia de fe, y que será la pauta, y que será el que va a marcar la diferencia en todos los demás familiares que quizás algunos hayan menguado. Significa, hermanos, pues,
que en nuestra descendencia, en tu descendencia, en mi descendencia, siempre habrá alguien que Dios levante para evangelizar y ser factor para que el evangelio de nuestro Señor permanezca en los tuyos y en los míos, en nuestra herencia, en nuestra genealogía, en nuestras generaciones que vienen adelante. Y eso es algo que debemos considerar. Mire, voy a parafrasear el versículo que, bueno, lo que quedó en 1 Reyes 2:2. Acuérdese que originalmente, pues la Biblia no estaba en capítulos ni versículos, se le agregaron para su estudio, pero quedó en 1 Reyes 2:2. Voy a parafrasear diciendo el rey David a Salomón: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová, así, andando en sus caminos. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué es lo que le está diciendo David a Salomón? Mi tiempo de partida está pronto, le está diciendo. Tienes que perseverar y ser fuerte obedeciendo la palabra de Dios y así continuar caminando ustedes y sus hijos y los hijos de sus hijos en el camino del Señor. Alguno de ellos tendrá la convicción, si tú permaneces, alguno va a recibir con más convicción esa herencia de fe y él es el que le va a compartir a los demás el evangelio y les va a estar insistiendo y perseverando en esa exhortación de que regresen al camino del Señor si es que algunos de ellos se desvían del camino. Y él va a ser el que va a exhortar a regresar precisamente al camino que es perfecto, que es infalible, que es lo mejor que todo ser humano debe de tener. Meditemos en lo siguiente, hermanos. Todos nosotros tenemos una ascendencia, todos nosotros, ¿sí? Y quizás algunos de nuestros antepasados fueron instruidos en la palabra de Dios, quizás, ¿no? Y tuvo esa revelación de Dios, de permanecer en sus caminos, de ser una persona de fe, quizás de una manera sencilla, elemental. Y posiblemente usted y yo somos el fruto de esa promesa de Dios, o quizás somos el fruto de la perseverancia de otras familias que por medio de ellos nos llegó el mensaje de nuestro Señor. Simple y sencillamente porque uno de ellos obedeció. Y hoy, hermanos, nos toca a nosotros en esta generación ser los que debemos ser hombres y esforzados y valientes para llevar a cabo lo que Dios ha encomendado a tu familia, a mi familia y en cada generación. Que quizás muchas, y a lo mejor segunda, tercera generación, ya no las conozcamos, pero sí la herencia se va a transmitir. Nosotros, pues, los que vivimos hoy, podemos ser y debemos ser ese instrumento del Señor Dios para que las generaciones posteriores conozcan y permanezcan en el camino de Dios. Y este evangelio sea predicado por todo el mundo y por todas las generaciones. Ustedes y yo como iglesia de hoy cumpliendo ese propósito de Dios y transmitiendo a las próximas generaciones eso importante que Dios hoy siembra en cada uno de nosotros. Si nosotros transmitimos la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios y damos ejemplo, dice, no faltará varón de ti en tus generaciones que también haga lo mismo que tú estás haciendo y sea el factor que sigue evangelizando, no solamente a personas que no son de su familia, sino a su propia familia. Y eso se debe hacer realidad en las próximas generaciones. ¿Sabe por qué? Porque es promesa de Dios. Varón, esfuérzate y sé valiente. Porque a veces quizás no podamos imaginar el impacto espiritual que representa en nuestros hijos, en nuestros familiares, en nuestros vecinos y compañeros de trabajo, que usted y yo permanezcamos leales al camino de Dios, en el camino de Dios. Estamos ante dos caminos, hermanos. O nos esforzamos y somos valientes para dejar una buena influencia y factor de grande bendición, o dejar sin esperanza y sin fe a nuestras futuras generaciones por nuestra desobediencia. ¿Qué es lo que deseamos? Yo deseo obedecer a Dios, hermanos. Por eso siempre está vigente esa palabra que Josué dijo: yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Y si decidimos obedecer a Dios, Dios se encargará de bendecir a nuestras futuras generaciones. Hermanos, tengamos visión de Dios en nuestro corazón. No desmayemos y entreguemos buenas cuentas a Dios de todo aquello que hoy sabemos que tenemos que hacer y debemos hacer. Y seguramente no faltará descendencia que dé continuidad con valentía al mensaje que hoy en esta generación nosotros por mandato de Dios también estamos transmitiendo. Varón, esfuérzate y sé hombre. Varón, esfuérzate y sé un hombre de Dios. Varón, esfuérzate en hacer y guardar todo lo que Dios nos ha dado y nos ha encomendado. ¿Para qué?
para que nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestra relación con nuestro cónyuge sea lo que Dios desea, para que la relación con nuestros hijos sea lo que sea lo que Dios desea, perdón, y para que siempre estemos predicando el evangelio con nuestro ejemplo. Varón, esfuérzate y sé valiente y ora por tu esposa. Varón, esfuérzate y sé valiente y ora por tus hijos. Varón, esfuérzate y sé valiente y ora por tus generaciones posteriores, por el matrimonio de tus hijos. Ora para que sean bendecidas, pero que nosotros seamos el factor de transmitir esa herencia de bendición a estas generaciones, a las inmediatas y la que nos alcance. Primeramente Dios se va a cumplir sus promesas porque Él es fiel con sus promesas. Hermanos, esforcémonos y seamos valientes para predicar el evangelio con el ejemplo, para cumplir con todas las responsabilidades que Dios nos dejó por escrito en su palabra. Hermanos, es necesario que seamos, sí, esforzados y valientes para transmitir el evangelio, pero también, hermanos, exhorto a que seamos esforzados y valientes para dejar el camino incorrecto, para dejar la negligencia, para dejar la irresponsabilidad, para dejar todo aquello que nos está impidiendo crecer en el Señor. Cosas que aún afectan a nuestras vidas. ¿Qué es lo que afecta en este tiempo y seguirá afectando en tiempos posteriores para que seamos de bendición? Varón, esfuérzate y sé valiente para dejar el coraje, para dejar el odio, para dejar las adicciones, para dejar la pornografía, para dejar el adulterio, para dejar cosas que no edifican a nuestras vidas y que van a destruir, no solamente están destruyendo tu vida, están destruyendo tu matrimonio, están destruyendo tu familia. Esfuérzate y sé valiente para dejar lo que debes de dejar y esfuérzate y sé valiente para cumplir los mandatos de Dios y transmitir una herencia de fe a generaciones posteriores, echando a la basura lo que estorba en este mandato de Dios. Esforcémonos y seamos valientes. Pensemos en lo trascendental que son las decisiones que hoy tomes en favor, en beneficio de tus generaciones. Demos gracias a Dios porque este tiempo para mí ha sido de grande bendición. Este tiempo de conocer los mandatos de Dios y vivir los mandatos de Dios ha sido de grande bendición y yo quiero que también sea de grande bendición para tu vida. Señor, te damos gracias, Padre, porque el hacer tu voluntad nos ha agradado, Padre. Y en tu ley meditamos de día y de noche. Queremos hacer tu voluntad siempre, mi Dios. Queremos buscar ser esas personas que edifiquemos a nuestra familia, que edifiquemos nuestro matrimonio, Padre, que construyamos verdaderamente cimientos, sobre cimientos sólidos, que es los cimientos de Cristo nuestro Señor, Padre. Padre, ayuda a cada varón a dejar todo aquello, Padre, que está estorbando en su relación. Ayúdales, Padre, a ser libres total y absolutamente con esa libertad que solamente Cristo puede hacer, Padre. Y que sean verdaderamente restaurados y que lleguen a ser esos varones de bendición, no solamente hoy en este día, sino también en las generaciones posteriores. Gracias, Padre, porque hoy conocemos un poquito más de lo que es varón, esfuérzate y sé valiente, obedeciendo tu palabra, Señor, y no faltará en nuestras generaciones, cuando menos un varón, que dé seguimiento a la predicación de tu evangelio. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias. De bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Muchas gracias, pastor. Gracias por la palabra, gracias por dejarte usar, por la charla también, que ha sido de gran bendición. Y qué bueno que se sigan predicando estos mensajes de llamado a los varones para que tomen esa autoridad que el Señor nos ha dado, para que la asumamos, no que la ganemos porque ya la tenemos, sino que la asumamos en tiempos de crisis económica, en donde en las ciudades a veces no es que se trabaje por lujo, sino por necesidad, pero por otro lado, la palabra de Dios sigue siendo real, sigue siendo certera en el punto de que el Señor promete ser fiel. Si nosotros permanecemos fieles, incluso si no lo somos, el Señor sigue siendo fiel y suple todas nuestras necesidades cuando nosotros buscamos su reino y su justicia. Así que no hay excusa, como decías, pastor, no hay excusa para no esforzarnos, ser hombres y tomar el papel de sacerdotes del hogar. Yo he visto
familias transformadas, he visto varones que llegaron ahí como atrasito de la mujer y he visto cómo van avanzando en su carrera hasta que se posicionan en ese lugar de ser los que van empujando, los que van jalando a su familia hacia las cosas de Dios. Así que muchas gracias, pastor, por el tiempo. Gracias a tu esposa Alicia también por estar, a su esposo un ratito. Saludos a tus hijos, a tu familia, a la congregación. Y bueno, esperamos próximamente vernos si el Señor les permite y nos permite a nosotros también. Que Dios les bendiga. Un abrazo y saludos también a tu esposa, a tu familia, a tus hijos. Que Dios les bendiga, les siga bendiciendo y primeramente Dios, nos vemos pronto. Amén. Gracias a todos por permanecer. Que Dios les bendiga, que pasen muy buenas noches y nos vemos el viernes en la reunión general. Bendiciones y un abrazo. Adiós.